Bendiciones, amados hermanos, en el amor de nuestro Señor, deseando que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que sean guardados, bendecidos y prosperados por nuestro Dios que gobierna todo el mundo y el universo. Voy a seguir hablando acerca del tema Somos los que estamos y estamos los que somos. Estoy fundamentado bíblicamente en Segunda de Reyes, capítulo 17. Quiero dar un seguimiento a la segunda parte de lo que fue nuestro estudio anterior, solo que en esta oportunidad lo estaré haciendo del versículo 7 al versículo 23. Y voy a tocar ahora como un subtema las razones de la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. El versículo número 7 dice lo siguiente. Me gustaría que siempre tuviera su Biblia en mano y que pudiera llevar conmigo también la lectura, y los insto siempre a seguir analizando, viendo este video para captar mejor la prédica, o si usted gusta la enseñanza, y en casa lo pueda ampliar aún más. Muy bien, el versículo número 7 dice: esto sucedió porque los israelitas sabían. Póngale atención a estas partes que yo voy a estar hablando mucho de ello. Los israelitas habían pecado contra el Señor Dios, que los hizo salir de Egipto y lo libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses. Cuando yo hablo de las razones, me refiero a las causas, o sea, aquellas circunstancias que fueron la caída o el desmoronamiento por la cual Israel y Samaria fueron llevados al cautiverio. Y como el versículo 7 nos lo está señalando, nos empieza a marcar ya cuáles fueron esos motivos o esas razones o esas circunstancias. Y dice: Israel había caído o copiado en las tradiciones, las costumbres, la religiosidad, la idolatría, el paganismo de las naciones. Dios tenía grandes planes para Israel. Desde el momento que en la mente y en el corazón de Dios surgió el deseo de liberarlos de aquel cautiverio en la tierra de Egipto, sacarlos de esa tierra, introducirlos al desierto para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Ya Dios se lo había dicho a su siervo Moisés, que sacaría aquel pueblo para que le adorasen, para que le rindieran a Dios la gloria y la honra que él se merecía, como no solamente su Dios, sino también su libertador. Israel decidió seguir a dioses ajenos, y esto empezaba ya a provocar cierta molestia en el corazón de Dios, y se olvidaron, oiga esto, del pacto. ¿Qué pacto? Del pacto o la alianza que Dios había hecho con ellos. Dios había hecho ese acuerdo. Él quería ser su Dios para que Israel fuera su pueblo, su nación, sus hijos, por así decirlo, los hijos de Dios. Pero Israel se olvidó del pacto de Dios al hacer todo lo contrario. Así como Dios hizo un pacto con su pueblo, también Jesucristo hizo un pacto con nosotros. Dios nos dio a Jesucristo el nuevo pacto, ya no hecho mediante machos cabríos y sacrificios de animales, sino hecho con un único y perfecto sacrificio, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero así como también Dios y Jesucristo con su muerte hizo un pacto con nosotros, al igual que Israel, también hay mucho pueblo de Dios y muchos cristianos y muchos de los que se llaman hijos de Dios
que también se han olvidado a través del paso del tiempo de esa alianza, de ese pacto, de ese convenio, de ese acuerdo que Dios hizo con nosotros mediante nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora también muchos hacen lo contrario, se han alejado y se han olvidado de Dios. El versículo número 8 dice: y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos. Hicieron lo mismo, las prácticas de esas naciones. Idolatraron, brujerías, hechicerías, consulta de magos. ¿Qué le digo yo? Ellos practicaron el paganismo, adoraron a otras imágenes que los hicieron como que si fueran un dios para ellos. Y por esa razón, Dios entonces los arroja de la presencia, dice el verso número 8, así como las establecidas por los reyes de Israel. Los reyes de Israel fueron reyes malos. Aún Oseas, que no hizo tanta maldad como los reyes anteriores de él, también Oseas hizo algo malo delante de la presencia de Dios. Y por eso Dios también lo desechó del reino. Oseas, el último rey de Israel. No me refiero al profeta Oseas. Entonces, aquí en este verso número 8, Israel decidió copiar lo malo de los pueblos paganos. O sea, convertirse en adoradores de falsos dioses. Hay que tener cuidado nosotros también como cristianos, que no caigamos también en este error y que nos vayamos a convertir en adoradores solamente por costumbre, solamente por tradición, solamente porque es ¿qué le digo yo? Algo que tenemos que hacer, pero que no está naciendo ni brotando de nuestro corazón para Dios. Porque podríamos caer en este grave error también en que cayó Israel, adorar a dioses falsos. Lo que Dios había desechado, Israel lo adquirió de estas naciones, de estos reyes malos y de las prácticas también de todo lo que se hacía alrededor de ellos. Amados hermanos, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tú que fuiste comprada con la sangre del Cordero de Dios, como cristianos, como hijos del Dios verdadero, no debemos adquirir las prácticas mundanas. Mucho cuidado con esto, porque te denigran delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que hacer las cosas de este mundo que no tienen ningún valor, porque hacer las prácticas de este mundo es absurdo, es tonto, es ridículo. Esto no tiene ningún valor. Son tradiciones de hombres, tradiciones religiosas. Mas lo nuestro no es una tradición religiosa, sino que lo nuestro es espiritual, porque Dios es espíritu. Y por eso dice la palabra que Dios busca adoradores y que tales adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y a esos adoradores, a los tales adoradores, es a los que Dios busca. Entonces no hagas esto, no practiques esto, porque esto no tiene ningún valor. Y hacer esto es estar contra lo que Dios ha dicho en su palabra. Hacer esto es estar contra la buena fama tuya. Hacer esto es estar contra el honor tuyo también. En los capítulos anteriores fueron los reyes de Israel los que dejaron a Jehová Dios siguiendo la práctica de la idolatría de Jeroboam. Pero en el capítulo 17, el cual nosotros estamos meditando, fue toda la nación, fue todo el pueblo, fue toda la gente.
Hay que tener cuidado con esto, porque las prácticas religiosas de idolatrías paganas que no honran a Dios empiezan por un hombre, y este hombre empieza a enseñar herejías, falsa doctrina, cosas que no son espirituales, que no están fundamentadas como una verdad bíblica. Y si el pueblo de Dios no lee, no conoce, no escudriña, no analiza, no se da por enterado de lo que Dios pide, ordena, exige, demanda de nosotros como su pueblo, podríamos ser engañados también como el pueblo de Israel fue engañado por estos reyes que siguieron las doctrinas falsas o las herejías falsas o la idolatría falsa de un Jeroboam, el que cometió toda clase de desobediencia contra Dios. Adoraron a los dioses de los cananeos, oigan eso. Israel y los reyes adoraron a los dioses de los cananeos y así pecaron contra Jehová, quien los había liberado de la tierra de Egipto. Versículo número 9. Además, los israelitas pronunciaron, esta es otra razón también por la cual Dios los entrega al exilio, al cautiverio, en manos del rey de Asiria. Dice que pronunciaron palabras impropias contra el Señor su Dios y construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades. Lo mismo en las torres de vigilancia donde los atalayas tenían que estar puestos. Ahí ellos también construyeron santuarios paganos en las torres de vigilancia que en las ciudades fortificadas. En secreto pronunciaron palabras inaceptables, que Dios no se agradaba de ellas, que eran una ofensa y eran un insulto al nombre de nuestro Dios. Cuando me refiero a palabras inaceptables, quiero decir que eran palabras inadmisibles, eran palabras intolerantes, eran palabras imperdonables contra el Señor. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy en día también no hace lo mismo? Por una prueba que están pasando o por una tentación que no pudieron soportar, le ponen a Dios toda la carga, todo el dedo, toda la acusación, porque Dios es el que tiene la culpa para ellos, y entonces empiezan a pronunciar contra el nombre del Dios Altísimo palabras inaceptables, intolerables y también palabras imperdonables, como lo estaba haciendo Israel. Efesios capítulo 4, verso 29, la palabra de Dios dice, voy a leer la versión Dios habla hoy, y dice, no digan malas palabras. Si tú estás diciendo malas palabras, corrígete el vocabulario, por favor, porque un hijo de Dios ya no tiene que decir palabras soez, ya no tiene que decir palabras sucias, vulgares, como las que habla afuera el mundo, una persona que no conoce de la salvación de Jesucristo. Tú eres nueva criatura, tú tienes que hablar diferente. Tu boca es para alabar, bendecir el nombre de Dios y no es una cloaca como la de afuera en el mundo pecador. Así que corrige entonces tu vocabulario y compórtate y habla ya como un hijo y como una hija de Dios también. Sino solo palabras buenas, dice, que edifiquen la comunidad, que nos edifiquen a todos, que nos hagan a nosotros un bien y no un mal, donde la comunidad, el pueblo cristiano, la iglesia, tu familia, el vecino, se sienta bien al saber que tus palabras son dulces como la miel, porque hablas la palabra de Dios, el vocabulario de nuestro Señor Jesucristo, y no palabras como las que Satanás menciona, y traigan beneficio a quienes las escuchan. Esto dice Efesios 4:29 en esta versión.
Dice que construyeron capillas tanto en los pueblos pequeños como en los grandes pueblos también, y aún en las torres donde los atalayas se ponían para controlar a tierra cuando los enemigos venían a invadirles. Ahí hicieron capillas, santuarios paganos para los dioses también, y se olvidaron del Dios verdadero. Verso 10, también levantaron piedras sagradas y representaciones de acera en cada colina y bajo todo árbol frondoso. Esto quiere decir que levantaron piedras sagradas y representaciones de madera de acera. Esta era una diosa cananea del amor y de la sexualidad, llamada madre de todos los dioses. En la Biblia recibe el nombre de Astoret, venerada en el antiguo Canaán, en Fenicia y en Siria, bajo la denominación de la Reina de los Cielos. Y usted puede leer esto en su casa detenidamente, en Jueces, capítulo 2, del versículo 13 en adelante, capítulo 3 de Jueces, versículo 7, Primera Samuel, capítulo 7, de versículo 3 al 4, y también en Jeremías, capítulo 44 y su verso 17. Por el tiempo no leo estas citas bíblicas, pero léalas detenidamente en su casa y siga profundizando en la palabra de Dios. El verso 11 dice: conforme a la práctica de las naciones que el Señor había desterrado de la presencia de ellos. Esa es otra razón. Conforme a la práctica de las naciones, Israel se hizo igual a lo que los demás pueblos y naciones alrededor de ellos hacían. Esto es como que si nosotros los cristianos hiciéramos lo mismo que hacen otras religiones, o que nos fuéramos al Vaticano, a la misma Roma, a hacer todo lo que ahí se hace. Cosa que como pueblo de Dios y como pueblo sagrado de nuestro Señor Jesucristo no debemos hacer, porque no somos igual a ellos. Por eso es que somos los que estamos y estamos los que somos. Porque los que quieran venir y agregarse tienen que hacer, tienen que hablar, tienen que vivir y honrar y exaltar y glorificar el nombre de Dios, como nosotros también lo estamos haciendo, porque esta es una ordenanza bíblica escrita en la palabra de Dios. Mi hermano, el verso número 11 sigue diciendo que quemaron incienso y cometieron acciones, provocando así la ira de Dios. Esta es otra también razón por la cual fueron llevados al cautiverio. Ten cuidado, porque si tú no estás haciendo las cosas correctas delante de Dios, al igual que un Samaria y igual que un Israel, también es Satanás te puede cautivar y puede ser exiliado, puede ser llevado prisionero ante un lugar que el diablo te quiera poner para ser zarandeado, torturado, martirizado, y te olvides de Dios. Versículo 12, adoraron ídolos, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Dios se los había dicho expresamente con sus propias palabras. Dios les había prohibido prácticas religiosas. Lo que nosotros hacemos no son prácticas religiosas. No vamos atrás de un bulto caminando. No vamos cargando en nuestros hombros tampoco un pesado bulto de madera o de lo que sea. Tampoco quemamos bombas y cohetes en el cielo para celebrar una festividad religiosa. Mucho menos estamos celebrando, ¿verdad? ¿Qué le digo yo? En ferias tradicionales, comunales y parroquiales. La libertad que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No necesitamos que se nos ponga ceniza, una cruz de ceniza en nuestra frente, ni que nos vistamos de morado, ni mucho menos andar nosotros ahí haciendo en las esquinas altares, o poniendo y adorando y honrando altares que son puestas en muchos pueblos, en muchos lugares altos. No, nosotros tenemos un lugar para adorar a Dios,
Y ese lugar para adorar a Dios es tu corazón. Ese lugar para adorar a Dios es tu propio cuerpo, porque eres templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Ese lugar para adorar a Dios se llama casa de Dios, se llama templo de Dios, se llama lugar donde Dios habita. Y es donde la eclesía se reúne en comunidad para honrar y bendecir con un solo propósito al único Dios que es dueño del cielo y dueño de la tierra, que es Rey de reyes y Señor de señores. El versículo número 13, siguiendo con la lectura de Segunda de Reyes 17, el versículo 13. Voy a leer la versión Reina Valera 60 y dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Dios los amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Oigan lo que Dios les está diciendo: vuélvanse a mí, dejen su mal camino, regresen aquí conmigo. Y les dice: y guardad mis mandamientos. Pueblo de Dios, si te has alejado, si te has olvidado de Dios, si estás distanciado, Dios te está diciendo: regresa, vuelve, pregunta, párate por un momento en el camino y haz la pregunta: ¿cuál es la senda antigua? Y guarda los mandamientos de Dios, practica, vive lo que está escrito en este libro santo. Y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Israel olvidó la importancia, oiga esto, como muchos cristianos también se olvidan hoy. Israel olvidó la importancia de los beneficios de obedecer la palabra de Dios. Es que si tú, hermano, hermana, joven, señorita, pastor, evangelista, profeta, misionero, quien seas, maestro de Biblia, de escuela dominical, adorador, músico, no importa, si tú obedeces lo que está escrito en la palabra, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, entonces si obedeces, Dios te va a bendecir. Dios estará contigo. Dios te levantará y te pondrá en alto. Dios no se alejará de ti y Dios te guardará en todos tus caminos, por donde quiera que vayas. Dios envió profetas para advertirles lo lejos que Israel y que Judá estaban de él, y lo llamó al arrepentimiento. ¿Qué es lo único que Dios está pidiendo? Lo que Dios está pidiendo es que se arrepientan. El único camino seguro para el hombre, para volverse a Dios, para dejar el mal camino, es que abandone su maldad y que sea necesario que con un corazón quebrantado y humillado ante Dios se arrepienta. Mientras tú no estés arrepentido, seguirás siendo el mismo hombre pecador, alejado de Dios, olvidado de la palabra de Dios, y te irá mal en esta tierra, porque el Señor Jesucristo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. En su terquedad, mire lo que el verso 14 dice. Voy a leer la versión Dios habla hoy en este verso 14 para que lo entendamos mejor. Pero ellos no hicieron caso de todo lo anterior que yo ya vengo explicando. Y esto sucede hoy en día con mucho pueblo de Dios también, sin importar la denominación que sea la iglesia. Ellos no hicieron caso, es decir, no quisieron obedecer, sino que fueron, dice esta versión, tan tercos como sus antepasados. Y aquí se refiere como a sus padres. Los padres también fueron necios, testarudos, tercos. Y los hijos, la generación después de ellos, siguen siendo también tan tontos y necios, los cuales no confiaron en el Señor su Dios.
no entendieron la amonestación de Dios. Ni Israel ni Judá quisieron creerle a Dios. En su terquedad rehusaron escuchar a los profetas de Dios y tampoco confiaron en Jehová. Escucha cuando Dios está hablando. En una prédica Dios te puede estar hablando a tu vida, escúchalo. Por el pastor, por el misionero, por el evangelista, por el apóstol, qué sé yo, por Dios te puede estar hablando, por el profeta Dios te puede estar hablando. No seas necio, no cierres tu entendimiento ni tu corazón. Usted debe de poner un alto a las malas costumbres y malos hábitos que usted practica, que usted tiene. ¿Vas a ir hoy a la iglesia, papá? Preguntan los hijos. Mamá, ¿vas a ir hoy a la iglesia? No, hoy no tengo ganas. Otro día voy a ir. Hoy no me gusta el culto como lo hacen. Hoy no me gusta según ahí está en el programa quién va a predicar o quién va a dirigir el culto. Todas esas malas prácticas y todas esas malas costumbres y hábitos que tú le demuestras en casa a tus hijos, te las deberías de quitar. ¿Por qué digo esto? Para que también tus hijos no lo hereden. Porque así como Israel le heredó los padres a sus hijos y a las generaciones futuras, olvidarse de la palabra de Dios, olvidarse de adorar a Dios, olvidarse de oír a los profetas de Dios, también los hijos siguieron y las generaciones con esta mala costumbre. No le heredes tú tampoco esto a tus hijos con el fin de evitarles la disciplina de Dios. Evítales la disciplina de Dios. Romanos capítulo 1, verso 21 dice, oiga lo que dice, versión Reina Valera 60. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios habla hoy en esta misma versión de Romanos 1:21, dice, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios. Si tú lo conoces, hónralo como a Dios y no lo deshonres delante de tus hijos, ni delante de nadie. Ni le han dado gracias. Si tú has conocido a Dios, dale gracias delante de tus hijos para que ellos aprendan y delante de toda la comunidad cristiana para que también todos aprendamos. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, dice esta versión, y su necia mente se ha quedado oscura. Oscura. Y voy a usar algo que yo usé que no mucho le agradó a una hermana porque tal vez no entiende lo que esto significa. Se quedaron con lagunas mentales porque nunca quisieron entender y obedecer, escudriñar y analizar un poco más la verdad de este texto bíblico. Y eso pasa con muchas iglesias, con muchos cristianos hoy en día también. Solo atienden lo que dice el predicador y a lo mejor el predicador puede estar perdido, puede estar equivocado, puede estar enseñando una falsa doctrina y una herejía y están diciendo amén, amén a todo. No seas tonto, no seas cerrado de la mente y del corazón. Vete a escudriñar la Biblia para ver si lo que el predicador dice en la radio, en la televisión, en la campaña, en el coliseo, en el estadio, donde sea, si es de Dios o no es de Dios. Porque si no es de Dios, no lo aceptes. Pero si es de Dios, entonces obedécelo. Traducción lenguaje actual de Romanos 1:21 dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. Así como mucho pueblo de Dios hoy ni respeta a Dios, porque hacen lo que quieren en la iglesia, delante de las autoridades de la iglesia. Ellos son los que quieren mandar y ordenar y no son la autoridad delegada de Dios para venir a querer imponer sus ideas, sus pensamientos y el sentir de ellos, sino que, dice esta versión, ni respetan ni le dan gracias,
no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Cuidado, pueblo de Dios, porque si Israel, Judá, si Samaria fueron llevados cautivos, mucho cuidado, porque también Dios, si ve razones por las cuales te puede reprender y castigar, Dios lo va a hacer. Verso 15, versión Reina Valera 60. Y desecharon, oigan esa palabra, y desecharon sus estatutos. Hay mucho pueblo de Dios que desecha también los estatutos de Dios. Y cuando yo hablo de estatutos me estoy refiriendo a las leyes de Dios y el pacto, o sea, la alianza que él había hecho con sus padres y los testimonios. Cuando hablo de, la Biblia habla de testimonios, se está refiriendo a los mandatos que Dios prescribió, les había dado, en otras palabras, a ellos, y siguieron la vanidad. Esto quiere decir que siguieron a dioses sin ningún valor y se hicieron vanos. Esto nos da a entender con lo que también ellos perdieron su valor. No pierdas tú el valor que Cristo te ha dado. No pierdas tú tu valor como hombre, como mujer de Dios. No pierdas tú ese valor como gema, como tesoro, como nación santa, como pueblo escogido y adquirido por Dios. No lo pierdas por seguir terquedades y cosas sin fundamento y sin valor. Y fueron en pos de las naciones, es decir, que imitaron a las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado, les había ordenado que no hiciesen a la manera de ellos. Tengan mucho cuidado, porque ahora mismo Satanás está tejiendo muy sutilmente la trampa para que pastores, iglesias cristianas, misioneros de todas las denominaciones, para que los cristianos, los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Satanás está trabajando a través de este Papa en Roma, y ya establecieron el 4 de febrero como un día de celebración mundial, donde todas las religiones tienen que estar unidas, practicando, haciendo en un mismo sentir, en una actividad religiosa, lo que el Papa ha ordenado a las Naciones Unidas que se debe hacer a nivel mundial. Mucho cuidado, cristianos, con esto. No vayas a caer en ese grave error. Por favor, te lo estoy advirtiendo. Despreciaron sus leyes, el pacto del monte Sinaí y los mandatos. Al ir tras la vanidad, se hicieron vanos, es decir, adoraron la nada y se hicieron ellos también vacíos. Eso es lo que pasa. El hombre se queda vacío, no tiene nada por ir en pos de lo que no tiene ningún valor. La Biblia prescribe que los ídolos son muertos, tienen ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan, oídos y no oyen, boca y no hablan. Pero solo hay un Dios, arriba en los cielos, soberano, dueño de esta tierra, y que ante Él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Solamente ante Él nosotros nos debemos postrar y adorar. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los dioses y sirvieron a Baal. Israel abrazó la idolatría. Ten cuidado tú también en no abrazar la idolatría. Abrazó las ceremonias religiosas. Ten cuidado tú también en estar abrazando ceremonias religiosas, porque podrías convertirte en un idólatra. Adoraron a Baal, al sol, a la luna y a las estrellas. Rindieron culto y adoración a la creación en lugar del Creador. Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego
y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Sabes qué hicieron? Sacrificaron a sus hijos al fuego, al dios Moloc. Tenían adivinos, practicaron la magia, manipularon los poderes sobrenaturales como un sustituto para la fe en el Creador. Esto es como que si nosotros adoráramos a la luna, al sol o a las estrellas para poder acercarnos a Dios. Esto es como que si nosotros hoy adoráramos a una imagen, el nombre de una imagen, San Caridaslampio, San Mortandeo, San, ¿qué le digo yo? Benito Paranada Sirvus, etcétera, etcétera, para poder acercarnos a Dios. Cuando la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y de ahí no hay nadie, no hay papa, ni es María, ni es ningún discípulo del Señor, solamente nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco a ningún otro santo que la Iglesia Católica lo haya declarado, solamente hay uno que es Jesucristo. Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Pónganle atención a este versículo 18, porque lo que Israel está viviendo tenía una razón para que lo viviera. Eran culpables. Muchas veces tú dices, ¿y por qué estoy pasando esto si yo no he hecho nada? Si yo ante Dios he tratado de hacer las cosas bien, es que no entiendo por qué Dios me castiga de esa manera. Muchas veces nos queremos hacer los justos, muchas veces nos queremos hacer los que andamos en el caballito blanco, muchas veces queremos sentirnos tan inocentes, mi hermano, cosa que muchas veces no lo somos. Y no queremos saber ni entender por qué estamos atravesando por esto, cuando la única verdad es que si lo estás viviendo y lo estás pasando es porque eres el único culpable. A lo mejor te has alejado de Dios, a lo mejor no estás viviendo la palabra, a lo mejor estás yéndote tras la idolatría, tras una simple religiosidad, pero no adorando en espíritu y en verdad como debes de hacerlo. Lo que Israel estaba viviendo entonces tenía una razón de ser. Eran culpables, eran desleales e eran infieles. Jehová no los ayudaría. Pónganle mucho atención y cuidado a esto. Dios se siente, Dios se conduele, Dios también se irrita, Él se molesta. Y aquí en los versículos que leímos dice que Dios no los ayudaría. Y desaparecerían Israel delante de Jehová. Israel fue raído, fue arrancado de un solo tajo por completo por los asirios, y solo quedaría la tribu de Judá. Verso 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Oigan eso. No hay justo ni aún uno, dice la palabra, que ni aún Judá guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ellos habían hecho sus propios estatutos, la gente de Israel, los reyes de Israel. Y toda Judá cayó también, haciendo lo que los hombres habían escrito y lo que los hombres habían promulgado y lo que los hombres habían dicho. Vamos a hacer esto de ahora en adelante, como buscando a Dios, cosa que era una farsa, una mentira. Hay que tener cuidado con esto, pueblo de Dios, porque hay muchas cosas falsas que se hacen en las iglesias y que se hacen en muchos lugares de reuniones, llámese campaña, llámese tal vez, ¿qué le digo yo?, concentración cristiana. Mucho cuidado, porque hay muchas cosas que no son bíblicas ni le agradan a Dios tampoco. Mas la tribu de Judá también sería cautiva, pero la tribu de Judá no desaparecería, a diferencia de Israel, porque el verso 19 lo dice, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho. Verso 20, y desechó Jehová
a toda la descendencia de Israel. Oiga, y desechó Jehová. Los lanzó, los expulsó. Ya no quiso saber nada de ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. A toda. Hay que tener cuidado con papá, mamá, para que Dios no deseche a toda tu descendencia también por lo que tú haces. Si es malo, si es errado, si es contra lo que Dios ha dicho en su palabra. Los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Dios se enojó contra Israel y lo desecha. No fue falta de amor de Dios. No. Por favor, no le echen la culpa a Dios. Dios nunca, jamás tiene la culpa. A veces son cosas que decimos queriendo justificarnos, como un Adán que se quiso justificar cuando pecó en el huerto del Edén, echándole la culpa a Eva, pero cada uno es responsable de sus propios actos y decisiones. No fue falta de amor de Dios para que los haya desechado. No fue incapacidad de Dios tampoco para ayudarlos, porque ya no podía ayudarlos. Fue la rebeldía de Israel. Por eso los desechó Dios. Verso 21. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Jeroboam había inventado su propia religión, oigan, a la cual indujo a Israel, y eso lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 12, versos 26 al 29 en tu casa. Jeroboam hizo su propio templo en Samaria, contraviniendo, o sea, contradiciendo lo que Dios había indicado que se debía de adorar solo en Jerusalén. Jeroboam puso también sacerdote, su propio sacerdote, en el templo, que no era de la tribu de Leví, contrario también a lo que Dios había establecido. Jeroboam inventó los días solemnes de su propio corazón, no los establecidos como días solemnes por Dios. También hoy en día se quieren hacer ciertas cosas y establecer que el día domingo sea un día de descanso y se prohíba hacer cosas. Esto como que ya está apuntando a que la iglesia no se reúna los días domingos a adorar a Dios, porque como que ya se dieron cuenta que el domingo es el día de mayor afluencia cuando el pueblo de Dios adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu Santo, el pueblo verdadero, el pueblo cristiano, comprado con la sangre de Jesucristo. Pero no importa, que aunque esto venga como una decisión del Vaticano y aunque esto sea declarado por la Organización de las Naciones Unidas y que todos los gobiernos quieran imponer esto para el día domingo, todos los días podríamos la iglesia reunirnos entonces para alabar y exaltar el nombre de Dios, cuanto más sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas. Aleluya, prepárate, no duermas, despierta tú que duermes, Cristo viene pronto, Maranata está a las puertas. Aleluya. Verso 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Israel pudo haber desechado los pecados de Jeroboam, pero no quisieron hacerlo. Termino con el verso 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, dice la palabra. Dios no envió el castigo a los israelitas sin antes haberles advertido por medio de sus siervos, los profetas. Dios siempre nos hace saber, antes de que las circunstancias vengan, Dios siempre nos hace saber lo que va a venir
para que nosotros también reaccionemos como pueblo de Dios. Por eso dice, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La traducción lenguaje actual dice de este mismo versículo, tú anuncia el evangelio de Dios, el mensaje de Dios, en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. ¿Cómo cuesta que la gente haga caso y que los mismos cristianos también obedezcan la palabra de Dios que está siendo dada con temor y temblor por un pastor que quiere hacer las cosas bien para Dios? Solo les queda a ustedes obedecer, porque de lo contrario, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El profeta Oseas, ahora sí quiero hablar del profeta Oseas, no del rey Oseas, el último rey de Israel, sino que el profeta Oseas indicó cómo Dios los desecharía. Según Oseas capítulo 1, verso 6 y verso 9, dice el verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Está hablando de la mujer del profeta Oseas precisamente. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Por eso es que esta niña que nació se llama Lo Ruama, porque Dios lo está diciendo. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió otra vez la mujer de Oseas y dio a luz a un hijo. Según el verso 9, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami. Significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es lo que dice el versículo 9. Muchas teorías han surgido sobre dónde quedaron las tribus de Israel. No todo Israel desapareció. Familias, sacerdotes salieron de Israel a Judá a causa del pecado que había allí en Samaria. Segunda de Crónicas capítulo 11, versículo 13 al 16, lo puede leer. La tribu de Judá llegó a tener más gente que las demás tribus, porque la mayoría de personas se fueron para Judá a causa del exilio durante el reinado de este rey Jeroboam. Santiago hace mención de las 12 tribus de Israel, que están esparcidas, las 12 tribus, según Santiago capítulo 1, verso 1. Pero finalmente, también en el libro de Revelaciones, al final de los tiempos bíblicos nos menciona el Apocalipsis, que 12,000 van a ser sellados de cada una de las tribus. 12,000 van a ser sellados de cada una de las tribus. O sea que Israel no desapareció. Aún en el último tiempo aparecerán y predicarán la palabra de Dios al pueblo judío para que se arrepientan, busquen y adoren al único Dios y reciban a Jesucristo como su Mesías, como el Salvador del mundo. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Continuaré con la parte tercera y final de Segunda de Reyes 17, deseando que esta palabra les edifique, abra su entendimiento, redarguya su corazón y que el Espíritu Santo haga siempre maravillosa obra en ustedes. Shalom, Dios les bendiga, Jehová Elohim. Pásalo.